A pesar de que Nicaragua está a 1569 kilómetros de Colombia, una porción de su territorio terrestre e insular hizo parte de los dominios de nuestro país, debido a que en 1803, gracias a una real orden, la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasaron a la jurisdicción del virreinato de la Nueva Granada, por culpa del constante embate de los bucaneros, piratas del siglo XVII que al ser expulsados de la isla de la Española, la actual Haití, amenazaban la soberanía de la corona española sobre ese territorio. Luego de 3 años de control del aquel entonces virreinato de la Nueva Granada y tras menguar las hostilidades bucaneras, en 1806 se profirió otra real orden que restituyó la soberanía de la costa de Mosquitos a la Capitanía General de Guatemala, capitanía que por aquel entonces regía el control del territorio nicaragüense. La Gran Colombia, tras celebrar su independencia, decidió reclamar el territorio en el que había ejercido control y a pesar de sus vehementes reclamos y su poderío militar en comparación a la Capitanía de Guatemala, no pudo ejercer un dominio efectivo sobre el territorio, dado que los británicos tomaron control de la cuenca del Caribe hasta 1894. Posteriormente, al declararse la independencia de Nicaragua, el país centroamericano no solamente reclamó la soberanía sobre la costa de Mosquitos, sino que además pidió anexar el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, argumentando la cercanía de sus costas con las islas respecto a la distancia de las costas colombianas. Este fue el origen de un conflicto territorial que aún subsiste en la actualidad. Dentro de ese marco de la Constitución de 1821 se contemplaba el territorio de lo que hoy es San Andrés Islas y del Golfo de Mosquitos en Nicaragua. Sí, creo que sí, por una razón, porque es que como estos son territorios que venían desde una adjudicación que hacían los reyes españoles y demás, entonces eran unos territorios que por eso es que siempre a Colombia ha reclamado como ancestralmente la posesión de estos territorios. La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 y está ubicada en la ciudad de La Haya, en Países Bajos. Está conformada por 15 magistrados que son elegidos en el marco de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un periodo de 9 años. Ellos son los encargados de resolver numerosas disputas territoriales alrededor del mundo, incluyendo el caso de Nicaragua contra Colombia, sobre el título de su delimitación marítima. Y es que esta confrontación jurídica sigue vigente hasta nuestros días. Pese a la firma del tratado, es guerra Bárcenas, suscrito en Managua, en el que Colombia reconoció la soberanía y el pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos, comprendida entre el Cabo de Gracias a Dios y el río San Juan, y sobre las islas Manglé Grande y Manglé Chico, en el Océano Atlántico, Great Corn Island y Little Corn Island, reconocidas en inglés. Y a su vez, Nicaragua reconoció la soberanía y el pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago. Por fuera de este tratado quedó el reconocimiento de los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, ya que el dominio estaba en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América. El Tratado de Esguerra Bárcena dio a reconocer los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Sin embargo, con el tiempo hubo consecuencias por no haber dejado expreso los límites sobre la frontera marítima entre ambos países. Colombia consideró que la aclaración fue expresada en las notas del canje del Tratado de 1930, donde especificaron que el meridiano 82 era la frontera marítima que separaba los dominios de ambos países, pero Nicaragua alega que deben considerarse las fronteras desde el meridiano 79, ya que al momento de celebrarse el tratado estaban bajo el dominio estadounidense. De aceptarse ese cambio en la delimitación con meridianos, Colombia perdería el 43% de su territorio marítimo. El 19 de noviembre del 2012, el fallo de la Corte resultó favorable a Nicaragua, ya que si bien no se le otorgó soberanía sobre el archipiélago insular colombiano, sí fijaba una nueva área de territorio marítimo a favor de Nicaragua, superior a los 75.000 kilómetros cuadrados, a lo que Colombia se opuso, ocasionó el cierre de fronteras entre ambos países y apeló el fallo. Camilo, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, doctor Camilo, primero que todo, antes de entrar en materia sobre el fallo puntual entre Nicaragua y Colombia, ¿cómo se hace una delimitación marítima entre los territorios?
Bueno, esto es muy interesante porque en tierra normalmente uno delimita por un río, por una montaña, eso no lo tenemos en el mar. Es importante tener en cuenta que esto vincula ciencias jurídicas, tanto en derecho internacional como el derecho nacional, que debe de ratificar esos límites. Por otro lado, debe tener en cuenta la parte geográfica de esos otros países y esas relaciones internacionales, pero sobre todo a nivel marítimo, la parte oceanográfica. Hay un tema ahora que se está hablando mucho que tiene que ver con plataforma continental, plataforma extendida, y mucho de lo que está girando hoy en día tiene que ver con esto. Tengamos en cuenta que de las delimitaciones marítimas tienen muchísimos siglos de experiencia y de evolución. Y eso es en la actualidad, pero en la época, por ejemplo, en la que todo el Golfo de Mosquitos de Nicaragua y San Andrés hicieron parte de Colombia, ¿cómo se delimitaban esos territorios? Bueno, es bien interesante porque esto, pensemos en la época de la colonia, estos eran virreinatos, está el virreinato de la Nueva España que limitaba con el virreinato de la Nueva Granada. En el centro estaba Centroamérica y cuando viene todo el proceso de independencias queda una costa del virreinato de la Nueva Granada que pasó a ser Colombia, que es justo enfrente de San Andrés. Lo que sucede luego en el siglo XX es que se decide hacer un acuerdo en el cual el archipiélago queda para Colombia, precisamente porque había una historia de estar ahí, de ejercer esa soberanía, y pues no tenía mucho sentido tener una costa alejada de la otra costa. Estaba Costa Rica y Panamá en el medio, y ahí es donde se hace ese acuerdo, y de ahí es que vienen los derechos de Colombia, precisamente en el archipiélago. Bueno, y ahora vemos que este fallo de La Haya pues, ha sido muy polémico. ¿Cómo hace La Haya para determinar quién posee qué y qué historia pues tiene la Corte de La Haya, porque tiene injerencia en estos temas? Esto es bien importante porque es la Corte Internacional de Justicia. Pensemos a nivel nacional, cuando yo tengo algún tipo de diferendo con alguien, yo voy a un juez y luego voy a otra instancia que es el tribunal y si acaso llego a las altas cortes. Esto a nivel internacional, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo ocurre? Aquí lo que se hace es que los países van a una corte que los dos reconocen y es un proceso judicial común y corriente, se aportan pruebas y luego viene una evaluación, pero como son temas muy delicados, la Corte puede tardar años incluso en tener estos diferendos. ¿Qué es muy importante acá? La Corte suele tener en cuenta lo que ha ocurrido en otros lados. Entonces hay muchísimos casos de delimitaciones marítimas en que, por ejemplo, hay una isla enfrente de un país o que hay un golfo, que tenemos una península y lo que hace la Corte precisamente es estudiar estos casos y lo que ya se ha tenido en cuenta en otros casos lo intenta aplicar, pero van surgiendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, en una delimitación es importante que hay un islote, donde hay un islote ya ejerce eso soberanía y tiene su plataforma continental y tiene su zona económica exclusiva. Todo eso lo tiene en cuenta la Corte y hace esa mezcla que yo les comentaba, una parte jurídica, una parte oceanográfica, una parte como tal de derecho internacional y con eso se termina concluyendo y de ese fallo. Por último, históricamente sí se han acatado las instrucciones que da la Corte de La Haya en todos estos temas de delimitaciones geográficos, ¿o se intentan pasar por En términos generales sí, se supone que si uno va a una instancia es para acatarlo. Sin embargo, estos son asuntos que también dependen, que el planeta es muy diverso. Un solo ejemplo muy sencillo del mundo occidental, ni siquiera el mundo oriental. La ley, cómo funciona el common law, que se llama como es la forma jurídica, escuela jurídica anglosajona, en versión al civil law, que es la forma como nosotros hacemos aquí en los países latinos. Son dos formas totalmente diferentes de entender la misma interpretación de la ley. Imaginémonos cómo puede ser esto en África, en Asia, por el lado de Oceanía. Entonces es tan diverso que la implementación también es todo un reto y en eso es donde venimos desde la academia también tratando de aportar en cómo hacerlo más fácil para que sea gradual, que no sea algo de golpe. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo, por su presencia en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación y quedamos aquí para seguir avanzando y conociendo estos temas. Actualmente Nicaragua solicita ante la Corte que Colombia incumplió el fallo y debió abstenerse de insistir de que se requiera un tratado. La Corte no le brindó la razón a Nicaragua y acogió las peticiones de Colombia en el sentido de definir los derechos y deberes de las partes. Como consecuencia, los reconocimientos de derechos por parte de la Corte fueron los siguientes. Primero, Colombia tiene derecho a hacer presencia en todo el Caribe y continuar ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo, sin meterse en áreas que están a 12 millas de la costa nicaragüense. Colombia tiene derecho a una zona contigua y al reconocimiento sobre la soberanía de las islas, los efectos sobre la cual ha quedado reintegrado el archipiélago indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Asimismo,
Los pescadores raizales tienen derecho a navegar libremente para acceder a sus bancos tradicionales de pesca ubicados en aguas colombianas. Nicaragua no puede, con un decreto que dictó en el año 2013, apropiarse de aguas que limitan los derechos de Colombia, ya que dicho decreto nicaragüense fue declarado contrario al derecho internacional. Esta no es la primera disputa territorial que ha tenido Colombia. En el pasado hubo una disputa con Venezuela por la delimitación marítima en las aguas del Golfo de Caquibacoa, la pérdida del departamento de Panamá, que a la postre se transformó en un país, y el conflicto del trapecio amazónico con Perú, en donde Colombia recuperó a Leticia, la capital del Amazonas, son algunos ejemplos de confrontaciones de difícil resolución y cuyos fallos siempre dividen a los pueblos hermanos. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy hablaremos con la senadora Clara López. Senadora, cuéntenos sobre usted, sobre su trayectoria, háblenos un poco de su perfil. Yo soy una mujer que proviene de un hogar de buenas costumbres. Tuve la fortuna de tener unos padres maravillosos que se esmeraron en mi educación desde muy chiquita. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de estudiar en la Universidad de Harvard, donde me gradué magna cum laude en economía. Después hice mi carrera de Derecho en la Universidad de los Andes en Bogotá y estudios de doctorado en Derecho Financiero en la Universidad de Salamanca. Por eso he escogido participar en la Comisión Tercera del Senado de la República, porque también he sido profesora universitaria de Economía y de Derecho. En el externado, casi 9, 10 años, enseñé Economía Urbana, Principios de Economía, y en los Andes Hacienda Pública y Derecho Tributario en la especialización. ¿Qué le puedo decir? Yo he alternado mi vida entre la academia y el servicio público. Muy temprano fui secretaria económica de la Presidencia de la República. Después acompañé al exministro de Hacienda, Alfonso Palacio Rudas, en el Consejo de Bogotá. Fui elegida contralora. Posteriormente, cuando ingresé al nuevo liberalismo, fui concejala, presidenta del Consejo. Y más recientemente, usted recordará que me correspondió terminar el periodo de Samuel Moreno, cuando fue suspendido por la Procuraduría, y fui alcaldesa encargada de Bogotá, de terna enviada por el Polo Democrático Alternativo y designación del presidente Juan Manuel Santos. Fui también presidenta del Polo Democrático Alternativo durante 7 años. Fui su candidata presidencial en el 2014, donde obtuvimos con Aida Abella unos votos muy importantes, 2 millones de votos que posteriormente invitamos a votar por la paz y cabeza de Juan Manuel Santos. Recuérdese que había perdido en la primera vuelta frente al doctor Oscar Iván Zuluaga. Recientemente me he dedicado firmemente a la construcción del pacto histórico. Durante mi vida he sido una persona muy consciente, tal vez por mi educación anglosajona. He hecho denuncias muy organizadas. Por ejemplo, denuncié ante la Corte Suprema de Justicia la parapolítica. Le indiqué el camino, así lo dice un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, para unir en un solo proceso todos los procesos dispersos, porque yo pedí que investigaran a todo el Congreso para que nos dijeran por quiénes sí podíamos votar y por quiénes no. Eso culminó con 70 congresistas condenados por parapolítica. Y también cuando fui secretaria de Gobierno hice la denuncia de los falsos positivos, buscando a los jóvenes desaparecidos de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Soacha. Encontramos que en Ocaña, en un cementerio anexo, estaban enterrados varios de ellos, y califiqué el delito no como
pretendían y presionaban que eran gente que había sido reclutada ilegalmente. Yo insistí en que era desaparición forzada con fines de homicidio, lo que finalmente se conoció como los falsos positivos. De esa denuncia en el gobierno del presidente Uribe, en el segundo gobierno, el segundo mandato, esto fue en el 2008, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos, fueron retirados del ejército, creo que 26, 28 personas, entre ellas 4 generales, algunos coroneles, y se cesó esa práctica que ahora la Comisión de la Verdad ha profundizado de manera tan espeluznante. Ahora soy senadora electa por el Pacto Histórico, llena de esperanza, llena de optimismo, con unos deseos muy grandes de participar en esta transformación y cambio en nuestro país que tanto lo necesita y tanto lo reclama. Senadora, ¿en qué consiste a profundidad el proyecto del Pacto Histórico de reformar el Congreso de la República? Bueno, eso lo hemos debatido internamente. Es necesario que el Congreso de la República esté más abierto a la ciudadanía. Incluso entrando, uno piensa, caramba, ¿cómo sería de bueno que no hubiera tantas vallas, tantas barras, tantas dificultades de acceso? En segundo lugar, pensamos que el Congreso debe sesionar más días a la semana para agilizar el trabajo, ser más efectivo, más eficiente. Y en tercer lugar, todos los criterios de austeridad. Nosotros pensamos que debemos de ser ejemplo fehaciente, ese ejemplo republicano de la época de los patriotas, de la fundación de la República, en que la austeridad era un signo de buen demócrata. Y yo pienso que esa reforma va a encontrar eco en otros sectores de la opinión y de los partidos en el Congreso de la República, porque nuestra tesis es que debemos de consensuar un mejor Congreso y responder a las críticas, a los reclamos que de esta extraordinaria institución de la democracia hace el pueblo colombiano. ¿Y también se propone reformar la Ley Quinta? Bueno, yo creo que la reforma del Congreso implicará para agilizar y para actualizar los procedimientos internos, hacerlos más sencillos, que respondan más a las necesidades del Congreso de la República, y tendríamos que buscar actualizar la Ley Quinta. Ese es uno de los temas centrales porque esa ley ya cumple, creo que los mismos años de la Constitución o uno menos, y llegó el momento de meterle mano. Senadora, ¿cómo califica usted el nombramiento de José Antonio Campo como el nuevo ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro? Mire, José Antonio Campo es un economista y estadista integral. Es una persona que ha sido ministro de Hacienda, director de Planeación, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, así es que tiene toda la experiencia de Estado requerida para una transformación como la que se propone el presidente Petro. Pero adicionalmente es uno de los economistas más prestigiosos que tiene Colombia a nivel internacional. Ha participado, por ejemplo, en el grupo de la OCDE, que ha propuesto una reforma tributaria a nivel internacional y tuvo cartas en el asunto de haber puesto un mínimo de tributación a las grandes corporaciones en los paraísos fiscales. Así es que es una persona que tiene todos los pergaminos para hacer una extraordinaria labor como ministro de Hacienda del nuevo gobierno. Senadora, usted como economista, ¿qué opinión tiene de la señora Mariana Mazzucato y de las tesis que ella aporta a la economía? Sabemos que el doctor Gustavo Petro, el presidente de la República, la quiere como asesora de su nuevo gobierno. Mariana Mazzucato es una de las más prestigiosas economistas contemporáneas. Ella asesora el grupo de resiliencia económica del Grupo de los 7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Japón. Ha sido uno de las voces
para el cambio, incluso de política económica y de modelo económico desde esas altísimas esferas internacionales. Esa Comisión de Resiliencia Económica asesoró al Grupo de los 7 en octubre pasado para que hicieran un viraje en el modelo económico, porque el consenso de Washington, según sus propias palabras, no había entregado la prosperidad compartida que había prometido. Eso había degenerado en profundas desigualdades que estaban incluso afectando la gobernabilidad a nivel internacional en muchos países. Igual el tema del cambio climático, que el consenso de Washington dejó salirse de cauce. Y tal vez una de sus tesis centrales más importantes es sobre el papel del Estado, que debe fortalecerse, y el tipo de colaboración con el sector privado, ¿sí?, con los empresarios, pero también con la sociedad civil, con la academia, con las organizaciones sociales. Y tiene un libro que yo recomiendo mucho que se llama Misión Economía. Ella toma el ejemplo del gran proyecto que propuso John F. Kennedy en 1963, que dijo, mire, antes de que termine esta década, habremos puesto un hombre en la luna y lo habremos traído seguro a la Tierra. Lo lograron en 7 años. Cuando hizo esa propuesta, no pensaba la gente que eso fuera posible. Implicaba unos costos enormes, implicaba colaboración de todos los sectores. Dirigido por la NASA, por el Estado, lograron esa misión extraordinaria poniéndose metas de colaboración. Y de ahí salió el Internet, una cantidad de nuevos metales, una cantidad de técnicas y tecnologías que aún hoy las usamos y están en nuestros celulares. Entonces, ella plantea, mirémonos en la cara de las necesidades de nuestros países y propongámonos grandes misiones colaborativas para que todos empujemos en la misma dirección. Y creo que en ese sentido leo yo las reuniones que ha sostenido el presidente electo con muchas personas, pero de manera muy, muy importante, con el ex candidato Hernández y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, senadora, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos. Espero servirle a mi patria en atención a ese mandato que le han dado al Pacto Histórico, al Frente Amplio y a Gustavo Petro. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.